Desde los micrófonos hasta tus oídos, navegaremos en este espacio radiofónico, donde los derechos cobran vida y se convierten en nuestra guía hacia una sociedad más justa. Horas 32 minutos, seguimos en esta tarde aquí en Derechos a la Carta y bueno, ahora sí el equipo está completo y ahora nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el discurso de Milei. Recién lo anticipábamos de lo que íbamos a estar hablando, analizando, desmenuzando alguna frase. Tenemos invitado, Clau. Sí, tenemos presente, bueno, es un amigo, es difícil presentar a los amigos, Alberto Letieri, no se pronuncia así. Letieri. Bueno. Bien. Letieri. Es doctor en historia, nosotros nos conocemos hace muchos años mediante invitaciones que él me hizo a programas de radio que él tiene, radio, televisión, y siempre con esa vena histórica analizando los temas del país, así que qué mejor que invitarlo a él, que uno se puede sentir cómodo con un amigo, charlar, tomar un vaso de agua, algo. Que ahora le vamos a dar. Exacto. Bueno, bienvenido a la audiencia aquí de Radio Sónica y bienvenido a Derechos a la Carta. Y bueno, la idea es desmenuzar un poco todo lo que se habló. Creo que duró más de una hora, me dijeron, el discurso de Javier Milei, nuestro actual presidente. Mira, el discurso de Javier Milei tiene muchas referencias históricas, pero sobre todo está muy emparentado con lo que ha sido el discurso del liberalismo a mediados del siglo XIX en adelante. Y yo invito a que comparen un poco este discurso de Milei con los discursos de Mitre, de Sarmiento y demás. ¿Por qué? Porque el liberalismo no tenía nada, ni tiene nada para ofrecerle al pueblo. Entonces, en general, siempre se han presentado panoramas de catástrofe tratando de desacreditar a las administraciones anteriores, fundamentalmente a Rosas en nuestro país, porque en realidad solo lo que se venía a ofrecer era sangre, sufrimiento, exclusión, hambre y demás. Y entonces, en general, siempre ha habido una distorsión, una falsificación de los datos del pasado para, de alguna manera, preparar a la sociedad para soportar aquello que vendría, que sería mucho peor que lo preexistente, que en realidad no era malo lo preexistente, ni mucho menos. Entonces, creo que en esa órbita se incluye ese discurso, y hay otro elemento que tiene que ver con que efectivamente, digamos, si Milei se decide a implementar las políticas que ha venido planteando, no ya el ajuste sobre la casta, sino sobre el conjunto de la sociedad, en realidad inevitablemente ese tipo de programas han llevado históricamente a la violencia social, a la represión y demás, ¿no? Entonces creo que efectivamente es un discurso liberal clásico de mediados del siglo XIX, en el cual, para tratar de justificar una profunda transformación de la estructura social para poder convertir a la Argentina, y esto se repite en otros países de América Latina, para poder, digamos, darle la forma, modelarla de acuerdo a los requerimientos de la División Internacional del Trabajo que está impulsando Gran Bretaña. En realidad hay, bueno, grupos sociales enteros que desaparecen y demás. Fíjate que, por ejemplo, algo que es muy claro y que ya seguramente lo vamos a ver, ¿no? Estos planteos tipo la supremacía, ¿cómo era? Estética, que ha planteado. Y esto después lo vamos a retomar con alguno de los audios. Pero un discurso que vos lo decías, ¿no? Totalmente apocalíptico, porque la gente estaba en la plaza, ajuste, festejando, ¿no? Que eso es lo que ¿Quién era la gente que estaba en la plaza? La gente que claramente no se llenó la plaza. Eso es un dato interesante, ¿no? Porque se esperaban, de hecho, 1,5 millones. Él decía 1,5 millones, pero el primer dato
es que el escenario, en vez de ponerlo donde siempre ponen el escenario en el Congreso, lo fueron adelantando. Quedaron las pantallas atrás. ¿Cómo? Porque quedaron pantallas atrás. Sí, como 30 a 40 metros. Y después la cámara enfocaba muy sobre la cabeza, muy chiquitito, muy cerquita. Claro, no hubo planos aéreos, siempre se contratan drones y es donde se hace la hemos visto algunos planos aéreos que mostraron que había apenas algunos centenares de personas. Y a mí lo que más me llamó la atención es la composición, abuelo de pájaro de la audiencia, ¿no? Que en realidad uno vería o personas muy humildes o personas de cierta edad, pero que habían concurrido de manera aislada, y como me decían algunos periodistas que estuvieron cubriendo el evento, dice, gente que jamás fue a un acto, y que, es más, no tenían problemas hasta para repetir o cantar consignas. Claro. Bueno, yo discutía también con otro compañero de trabajo eso, que la plaza no se llenó, porque acá no hay una ideología, no hay una convicción. O sea, la gente que votó del enojo, de quiero un cambio, no al peronismo, pero no votó porque ideológicamente esté convencida por las ideas libertarias, que lejos están también, ¿no? Porque hablan mucho de libertad, pero claramente lo estamos viendo en un solo día, están dando de baja todo, ¿no? Sí. Entonces digo, por eso no se llenó la plaza. La plaza creo que no se llenó por distintas razones. Una es esa, en primer lugar porque Milei tiene alrededor de un 26-27% de votos que son prestados, no propios, que se sumaron en el balotaje, y fundamentalmente es un voto consolidado antiperonista. Claro. ¿No? Que está dispuesto a votar cualquier cosa que no sea el peronismo, pero no está dispuesto a acompañar el costo que implica sustentar esas políticas. Pero Milei tiene otro problema, y es que él tiene un 30% de origen, que son jóvenes, digamos, que han quedado fuera del sistema en líneas generales, personas que han visto frustradas sus expectativas de vida. Ese es el voto de la frustración, en líneas generales. Y además es un voto que se ha expresado a través de manifestaciones muy activas en las redes sociales por parte de colectivos que no tienen, o de grupos que no tienen la práctica de manifestarse en el espacio público, y que difícilmente saldrían a respaldar esas políticas. Entonces uno, cuando ve que hay detrás de Milei, aparece este voto antiperonista y el otro voto de aquellos que a lo sumo pueden dar un clic. El punto es, realmente los convencieron de que no se podía estar peor, y ya vemos con los anuncios de que efectivamente se puede estar mucho peor. Y realmente no sé cuál va a ser el respaldo que le van a seguir brindando, porque en realidad no son colectivos sólidos, sino que es el producto de la democracia digital, ¿no? Que tiene que ver con grupos aislados, sueltos, que se acercan por distintas razones. Pero cuando vos tomabas las encuestas cualitativas, los votantes de Milei mayoritariamente querían más Estado, más salud pública, más educación pública, etcétera, etcétera, y nada de eso lo van a tener. ¿Votaron por bronca? Bueno, la bronca tiene esta consecuencia. ¿Estarán dispuestos a sostener estas políticas? Y ahí queda la duda. Y ahí queda la duda, exacto. Bueno, este es un tema casi de debate cotidiano, que dicen hasta dónde lo van a acompañar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo van a bancar? ¿Cuánto tiempo, aunque hay alguien que dice que es más fácil votar por bronca que arrepentirse, que manifestar que está arrepentido del voto hecho, ¿no? Porque es una cuestión de vanidad, orgullo. De aceptar, exacto, claro. De aceptarlo. Bueno, pero mira una cosa, ¿no? Que a mí me parece que, a ver, nada quita en términos de la legitimidad, que es inobjetable en términos del sistema político que tenemos de Milei, lo aclaro. Pero si Milei tiene el 57% del padrón general real, ¿no? De los que votaron solamente eso, es el 41%. Su voto propio ha sido el 30%, que se rebaja alrededor del 23%. Y el apoyo concreto que ha tenido Milei ha sido la cuarta parte de la sociedad argentina. Entonces, digo, si bien no se puede objetar, porque las reglas de juego marcan esto, ganó claramente, ganó en buena ley. El punto es cuál es el respaldo social que va a tener, y realmente el tema de estos cambios tan drásticos, de que Bullrich pasó de ser una asesina de niños montonera a convertirse en ministro, que Caputo era un estafador y resulta que le ha dado llave en mano la órbita económica, que Keiko ofició sobre la justicia y te lo trae a Barra, que fue el gestor de la mayoría automática de la Corte durante los años del menemismo, etcétera, etcétera. Lo toma como prócer a Venegas Lynch, que ha sido un economista liberal, claramente autoritario, y que fue el gran instrumento
en los ámbitos universitarios. Yo recuerdo que en todas las carreras, incluso me tocó a mí también tenerlo. También me tocó. Sí, que venía, no sé si venía con vos, pero venía con una valijita y un ayudante que le abría la valijita para que él nos explicara la economía en una lección de Hazlitt. Pero bueno, realmente entonces hay un componente autoritario claramente, y además esto que se ve como pragmatismo si es exitoso. Si no, vamos a ver que efectivamente le van a empezar a marcar las contradicciones. Y el problema de Milei es que es una persona inestable emocionalmente y sin construcción territorial de respaldo. No, y aparte, bueno, lo dijo Miriam Bregman y se viene manejando bastante el término, es una estafa electoral en el sentido que él habló de eliminar la casta y la casta, sin embargo, está adentro. Y de la casta terminamos siendo nosotros. ¿Quién no ha hecho estafas electorales aquí, no? Desde aquel Menem que se claro, hubiera dicho otro nos iba a llenar la heladera, otro iba a eliminar pero estamos acostumbrados a eso, a que nos hagan la estafa sí. electoral, mintiéndonos y diciendo que vas a hacer un montón de cosas a favor. Entonces vos decís, tengo la esperanza de que bueno, que lo va a decir, lo va a hacer. Sí, pero y más acá allá, es todo lo contrario. Sí, más allá de eso, la votación le da una legitimación de origen. De origen, pero no. Pero después la persona la tiene que sostener en el tiempo. Para ser exactamente democrático, esta legitimación de origen tiene que ser sostenida durante todo el tiempo. Sí. Hasta la finalización del mandato, así que recién empezamos. Bueno, a ver, Claudio, una amplia biblioteca de la teoría política te dice eso, ¿no? Es decir, unos son los que eligen quiénes van a gobernar y otros son los que influyen sobre los que debe el gobierno concreto. Entonces ya sabemos quiénes votaron a Milei y esos le permitieron, a Milei y a otros representantes, eso le permitieron llegar. Ahora, cuando uno interactúa en la gestión de gobierno, son los poderes corporativos los que tienen influencia sobre con qué poderes corporativos buscar el acercamiento y con cuáles no. Y me parece que acá, ya con el diseño del gabinete, está dando una señal respecto de la orientación. Tal cual. Bueno, se nos va el tiempo, pero vamos a escuchar algunos, vamos a empezar a desmenuzar un poco algunos audios que tienen que ver con fragmentos, ¿no? Del discurso de Milei. Quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y del engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de supremos esfuerzos y dolorosos sacrificios. Bueno, ahí repite un poquito, vos te anticipaste a esto, porque dijiste que es la repetición de discursos catastróficos donde te anuncian que hay que sufrir para poder... Bueno, a ver, pensemos esto, ¿no? A ver, yo en realidad comparto de que Roca ha sido uno de los mejores presidentes y esto es todo un debate muy grande que se ha dado en general, pero si Roca no hubiera sido presidente, la Argentina terminaría acá antes de Mar del Plata, probablemente. Creo que en términos construyó la administración civil del Estado, separó a la Iglesia del Estado en cuanto a la administración pública, garantizó la ocupación efectiva del territorio y también tiene sus otras cosas. Y tampoco es aceptable estas posiciones que plantean que llevó adelante un genocidio, porque nadie lleva adelante un genocidio llevando periodistas intelectuales internacionales a esa tarea. Hizo otra cosa, hizo un genocidio en lo que tiene que ver con la identidad cultural de los pueblos originarios, pero no fue un genocidio como los que llevaron adelante Sarmiento o Mitre, por ejemplo, que fueron genocidios efectivos de la población. Cambiando esto, sí, efectivamente pasa eso, el liberalismo planteó esto. 3 años antes de la asunción de Roca, año 77, en medio de la crisis, profunda crisis internacional, Avellaneda dice, bueno, vamos a Estamos recortar, hablando de 1877. 1877, vamos a recortar, y recortó enormemente, 30% los salarios, despidió la mitad de la administración pública y prometió, y lo cumplió, que iba a honrar el pago de la deuda sobre el hambre y la sed de nuestro pueblo. Entonces, ya vemos en qué línea nos estamos encaminando y claramente hay un tema acá. Unos se llevan los beneficios y otros ponen el sacrificio.
Sí, interesante, ¿eh? Sabíamos que iba a desmenuzar, que por supuesto es una hora, no vamos a poder llegar a todo, pero bueno, también lo cito, vos nombrabas recién a Sarmiento y también lo nombra a Sarmiento, ¿no? Hablando de los estudiantes y hablando de que lo mal que está la educación y demás. Solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%, solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma. A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto. De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que Argentina fue el primer país en terminar con el analfabetismo en el mundo. Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación. Me impacta la ovación siempre de la gente cuando nombró a Roca, cuando nombra a Sarmiento, o sea... Bueno, pero eso es un círculo de aplaudidores, no es gente que no tenga... fue espontáneo, decís. Bueno, vos fijate, eran unos pocos y en realidad que decían motosierra, decían tal cosa, es un... Sí, pero es la claque de circo, cualquier... bueno. Sobre todo no es una asistencia masiva ni calificada ni con experiencia política. Es gente que votó por eso. Y votó por eso a punto tal de que, por ejemplo, es falso que la Argentina haya sido el primer país que eliminó el analfabetismo en el mundo. Que teníamos con Sarmiento. Sarmiento era el hijo más caro de la patria, según José Hernández, por su tendencia a acumular cargos públicos. Prácticamente toda su vida en la Argentina la vivió acumulando una distinta cantidad y calidad de cargos públicos. Sarmiento era un sujeto que en sus anotaciones de viaje para pedir viáticos pasaba hasta el consumo en prostíbulos, que lo estamos pagando el conjunto. Esto de que unos disfrutan y otros pagan, bueno, con Sarmiento no se plantearía. En términos educativos, el proyecto, Sarmiento fue presidente, pero no consiguió implementar ninguna ley de educación. La ley de educación se va a implementar durante la gestión de Roca y quien va a llevar adelante todo el proceso de diseño y aprobación de la ley de educación pública, gratuita y demás, va a ser una logia que es la Logia Masónica de Educación, que estaba dirigida por Vicente Fidel López y que tenía una participación muy activa de quien fue realmente el sujeto más importante en la administración educativa de ese periodo, que fue Nicolás Avellaneda, al cual señalábamos antes. Entonces, acá planteemos que en realidad Sarmiento, digamos, si bien está instalado, Sarmiento era un tipo que decía que había que los paraguayos eran animales bípedos, que los judíos eran aves de rapiña que se apoderaban de las riquezas de otros pueblos a los cuales nunca se integraban, el que planteaba que no había que ahorrar sangre de gauchos. Ese era Sarmiento, un sujeto que realmente es el que plantea el inicio de la grieta definitiva en nuestro país con esta alternativa de civilización o barbarie. Y acá voy a lo de estéticamente superiores. El indio y el gaucho no tenían derecho a la vida porque eran además estéticamente inferiores. Ahora, este planteo estéticamente superiores o inferiores lleva a algo muy peligroso, que es justificar el exterminio del otro por su inferioridad o por su fealdad de alguna manera. Entonces vamos al criterio de la raza pura y demás, y si uno lo asocia con figuras como Alberto Venegas Lynch o los que están detrás de Victoria Villarroel, ahí aparece a tomar sentido algo. Y yo creo que Milei, no creo que piense exactamente esto, pero creo que así como esos datos que plantean, educación, más del 50% de los chicos terminan en tiempo y forma la escuela, no el 13%. Otro 25% lo termina más adelante en una cantidad razonable de años. Hay un nivel de fracaso escolar que se reduce a menos de un cuarto de la población y esas son estadísticas internacionales producto de esta etapa del capitalismo tardío. Así que no tenemos nada distinto. Y realmente, si las pruebas PISA dan mal, primero es porque no están evaluadas
acorde con lo que son los contenidos educativos. O adoptamos las pruebas PISA, los contenidos educativos, o medimos de otra manera porque no son los contenidos. Evidentemente la educación tiene deficiencias, pero es producto de la desinversión en la educación pública que se llevó adelante desde la dictadura, durante la mayor parte de los gobiernos, con la excepción de los gobiernos de Néstor y de Cristina, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque en realidad todo lo que denuncia Milei se lo tendría que denunciar a los que lo rodean, que es la responsabilidad. Pero Alberto, uno se plantea, yo cuando estudié periodismo, ves justamente la teoría del discurso, cómo hacer un discurso y demás. ¿Cuántas mentiras están en ese discurso? Digo, nadie, me entiendo que obviamente fue narrado, alguien lo supervisó, pero digo, se subestima demasiado la gente entonces. Y se subestima. Porque acá tiramos 2 o 3, pero dijimos que el discurso duró 1 hora. Y números y estadística tiró un montón. Duró un poquito menos de 1 hora. En realidad ha habido cuestionamientos, se planteó desde muchos lugares que ninguno de los datos que esgrime Milei, el baño de sangre que vos decías recién, según la Organización Internacional del Turismo, y también en datos de Naciones Unidas, la Argentina es el segundo país más seguro de América Latina. Así que si realmente tenemos un baño de sangre, no quiero pensar cuál es la situación en los países que se toman como modelo. En la Argentina no existe un baño de sangre y nada por el estilo. Hay muchísimo arrebato, y mucho de lo que pasa en la Argentina es producto del amañado funcionamiento de la justicia que existen. Que estén focalizados crímenes. Bueno, digamos, en Rosario, ¿cuántos crímenes hubo? Y podemos decir que en el año han habido, digamos, al azar, 40 crímenes. 40 crímenes en 44, 46 millones de habitantes es despreciable. Evidentemente el problema es que están en un lugar concreto y lo que es un foco de corrupción que no se intenta avanzar, pero ahí no solo hay criminales, hay intervención de la justicia, de inmobiliarias, de financieras, de fuerzas de seguridad, de políticos. Están todos articulados y por eso es tan difícil desarmar esto. Pero y también hay una sensación que se genera a través de los medios, ¿no? Porque te repiquetean. Pero hay un muerto, te lo dan. Un lugar que claro, bueno, eso todo sí. El tiempo. Pero él tiró esa cifra, como la de los 15.000%, que lo vamos a hablar la semana que viene, quizás en lo económico. Pero digo, la gente ya agarra eso y lo empieza a repetir, y lo empieza a repetir. Y yo digo, todos estos datos deben ser refutados. Cuando fue el debate, al otro día bueno, muchos datos usó también. Muchos datos lo salieron a decir, esto fue mentira, muchos los pusieron en las redes sociales. Ahora debería pasar lo mismo. Igual ya es tarde, ¿no? Pero digo, me indigna que se digan tantos datos así y que la gente los agarre y la gente los agarra porque a nivel de ignorancia. A ver, vos pensás que en realidad, hay un Brennan, que es un politólogo ahí anglosajón, plantea una división entre, digamos, lo que él llama los hooligans, que son los cabezas de termo, los que van a estar siempre detrás de Cristina, del otro, que esos no piensan y que van a votar en esa dirección. Después habla de los hobbits, que dice que son aquellos que no tienen ni idea de nada, pero que son mayoría, y que se dejan seducir por algunas frases o por algunas sensaciones. Y luego que hay un votante racional, pero el votante racional que nosotros imaginamos es muy pequeño, porque en realidad consumimos demasiado tiempo en dedicarle a algo que no nos va a dar un beneficio o un resultado concreto. Al momento de tomar decisiones, los que realmente pesan son estos otros, o los cabezas de termo, o aquellos que están totalmente por fuera. Y si están totalmente por fuera, claro, ¿qué saben realmente de lo que viene pasando o qué interés tienen? Más allá de, yo creo que lo que marca fundamentalmente la voluntad de voto es ir al supermercado y ver la góndola. Exacto. Y me parece que ahí va a llegar la decepción. Que le digan que va a tener 150.000% de inflación, 15.000, 5.000 o lo que sea, es lo que van a comprobar a partir de ahora. Y efectivamente, como en realidad ese es un universo tan pequeño del metro cuadrado que los rodea, es ahí donde va a empezar a caer. Seguramente no lo reconocerán públicamente, pero vamos a ver que efectivamente me parece que la desazón va a ser inmediata porque se les propuso un cambio. Ahora, también se les dijo que peor de lo que se estaba no se podía estar. No se podía estar, es verdad. Y que venía algo nuevo, que no es nada nuevo, porque sabemos que la mayoría de las políticas son muy similares o iguales a las del periodo de Menem y otras de Macri también, 2015. Con lo cual,
Volvemos a lo mismo. Fue una mentira, ¿no? Y que la casta terminamos siendo nosotros, claramente, el ciudadano común. Bueno, vos veías que la situación de diálogo tan animado entre Cristina y Javier Milei, y las sonrisas cruzadas. Fue por el bastón, sí. Por el bastón y por lo que sea. Y realmente uno ve que en realidad lo que parece es que Milei estaba buscando ser aceptado dentro de la casta antes de que establecer una guerra respecto a la casta. Pero lógico, porque además sin la casta... Eso me dio la impresión, claramente. Sin la casta no puede gobernar. Es decir, ¿cómo puede gobernar sin el poder judicial, sin el poder legislativo? Sin... Entonces, exacto, claramente, digamos, es un discurso de campaña, que haya ilusos y que además la política tenga una enorme responsabilidad, y los medios, una enorme responsabilidad en haber desacreditado absolutamente todo lo que venía pasando. Bueno, entonces, efectivamente, ahora hay que hacerse cargo de esto, ¿no? Y hay que hacerse cargo, y ya lo vimos a algún comunicador bastante reconocido ahí protestando por el tema de la pauta, y algunos que se empiezan a correr porque empiezan a ver que el guadañazo empieza a cortarse. Para todo. Exacto. Alberto, la verdad que yo me quedo con un montón de preguntas. Yo sé que vos querés cortar. No, pero que cortar, yo no quiero cortar, yo me quedaría hablando, pero bueno, ya estamos sobre el cierre del programa. Nunca se dijo que el tiempo es tirano. Es tirano, nos hace falta una hora más. Exactamente. Alberto, un placer escucharte, y está bueno esto, ¿no? En las charlas poder decir, no, este dato no es así, esto es así, esto es así, y alguien que es idóneo, ¿no? En el tema, ¿no? Que tiran así fruta por tirar. Y me gustó tu frase, la de cabeza de termo, porque la suelo utilizar mucho. Son cabeza de termo, y me gusta que alguien como él la utilice. Así que un placer escucharte, y bueno, seguramente estaremos en cualquier momento tal vez ampliando algún concepto más, o hablando un poco sobre todo lo que vamos a ir viviendo. Así que muchas gracias por tu tiempo. Con todo gusto. Escuchamos un tema musical, ya volvemos.